Todos hemos sentido alguna vez que no encajamos en un lugar, pero, ¿alguna vez has sentido que no encajas en toda una realidad? Esto pasó en julio de 1954, un hombre aterrizó en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Parecía un hombre de negocios común, pero traía consigo un secreto que desafiaría las leyes del espacio y el tiempo. Hoy narramos la crónica de aquel que cruzó una frontera que, según nuestros mapas, simplemente no existe, el hombre de Tauret. Pero antes de seguir, detente un momento. Estamos en 1954. El mundo aún está recomponiendo sus cicatrices tras la Segunda Guerra Mundial. Las fronteras se han redibujado, los imperios han caído, y países enteros han aparecido y desaparecido del mapa en cuestión de años. En ese clima de incertidumbre geopolítica, un pasaporte desconocido no era algo imposible de imaginar, pero tampoco algo que nadie pudiera ignorar. El aeropuerto de Haneda era uno de los puntos de entrada más vigilados de Asia. Los agentes de aduanas habían visto de todo: espías, contrabandistas, refugiados sin papeles. Pero lo que estaban a punto de encontrar esa mañana de julio no tenía categoría en ningún manual. No había protocolo para lo que se avecinaba. El trámite era rutinario. El hombre entregó su pasaporte al oficial de aduanas. Todo parecía en orden: sellos de viajes anteriores a Francia, España e incluso Japón. Era evidente que este hombre viajaba con frecuencia, que conocía el mundo. Su traje era impecable, sus modales, seguros. No parecía nervioso. No tenía por qué estarlo. Para él, este era simplemente otro viaje de negocios más. Sin embargo, cuando el oficial leyó el nombre del país de origen, el tiempo pareció detenerse. Tauret. El oficial frunció el ceño. Nunca había oído hablar de tal lugar. El viajero, con total naturalidad y hablando un francés fluido, insistió en que su país existía desde hacía 1000 años. Pero en nuestro mundo, Tauret no figuraba en ningún mapa. Y aquí está uno de los detalles que más escalofríos produce cuando lo analizas con calma. Este hombre no tenía el perfil de un estafador ni de un lunático. Los testigos que estuvieron cara a cara con él coinciden en algo: irradiaba una seguridad absoluta. No sudaba, no tartamudeaba, no daba señales de estar improvisando una mentira. Hablaba con la convicción tranquila de alguien que simplemente está diciendo la verdad. Llevaba consigo una agenda de contactos comerciales en Tokio, con nombres de empresas reales y números de teléfono verificables. Cuando las autoridades contactaron a esas empresas, algunas confirmaron haber tenido tratos con alguien que respondía a su descripción. Pero nadie podía explicar de dónde venía exactamente. Era como si el mundo lo conociera a medias, como si existiera en los bordes de nuestra realidad sin pertenecer del todo a ella. Para resolver el malentendido, los agentes de aduanas llevaron al hombre a una habitación privada y le mostraron un mapa mundial. El hombre señaló con seguridad la región entre Francia y España. «Aquí», exclamó. «Aquí es donde está Tauret». Pero su dedo descansaba sobre el Principado de Andorra. Al ver el nombre de Andorra, el viajero palideció. Se puso furioso. Gritó que Andorra no era más que un invento y que su patria, Tauret, era real. Pero fíjate bien en este detalle, porque es crucial: no señaló un lugar aleatorio en medio del océano ni en alguna zona inexplorada. Señaló un lugar geográfico muy específico y muy real. Un lugar que en nuestro mundo se llama Andorra, pero que en el suyo llevaba otro nombre desde hacía 1000 años. Para complicar aún más la situación, sacó varias monedas de su billetera, incluyendo dinero de Tauret, así como cheques de viajero emitidos por un banco inexistente. Por primera vez, el miedo se reflejó en sus ojos. No era un criminal, era un hombre que acababa de descubrir que su hogar se había borrado del universo. Ahora quiero que imagines lo que esos agentes tenían entre sus manos. Un pasaporte con la misma estructura, el mismo formato y la misma calidad de impresión que cualquier documento oficial europeo de la época.
Sellos de entrada y salida de países reales, fechas coherentes, una foto del hombre perfectamente integrada. No era una falsificación burda. Era, en todos los sentidos técnicos de la palabra, un documento auténtico. Solo que el país que lo había emitido no existía. Las monedas tampoco eran simples discos de metal pintados. Tenían relieve, tenían peso, tenían la textura del metal acuñado. Los cheques de viajero mostraban el membrete de un banco, una dirección, números de serie. Todo el aparato visual de la legitimidad, sin ningún correlato en la realidad conocida. Los investigadores no sabían si estaban ante el fraude más elaborado de la historia o ante algo para lo que el idioma humano todavía no tenía nombre. Confundidos y sospechando un espionaje, las autoridades lo trasladaron a un hotel cercano al aeropuerto mientras verificaban su historia. 2 guardias armados custodiaron la única puerta de su habitación en el piso 15. No había balcones, ni escapatoria posible. El hombre entró a la habitación con su maletín y su pasaporte imposible, solo quería descansar de una pesadilla que apenas comenzaba. Los guardias no escucharon ni un solo ruido durante toda la noche. El silencio era absoluto, sepulcral. Pero hay algo que casi nadie menciona al contar esta historia. Antes de entrar a su habitación esa noche, el hombre hizo una sola petición a los guardias. Pidió papel y pluma. Quería escribir. No sabemos qué escribió, porque esas páginas, si es que existieron, desaparecieron junto con todo lo demás. ¿Era una carta? ¿Un diario? ¿Un intento desesperado de dejar alguna prueba de que había estado aquí, en este mundo que no lo reconocía como suyo? Quizás en esas horas de silencio, mientras los guardias vigilaban una puerta que nunca se abrió, el hombre de Tauret estaba escribiendo la historia que nosotros nunca podríamos leer. ¿O será que tenía algún instrumento para poder teletransportarse de un lugar a otro sin atravesar el espacio físico intermedio? Nunca lo sabremos. A la mañana siguiente, cuando los oficiales llamaron a la puerta y no obtuvieron respuesta, entraron por la fuerza. La habitación estaba vacía. No había rastro del hombre, ni de su maletín, ni de sus documentos. Las sábanas de la cama estaban ligeramente revueltas, como si alguien hubiera descansado sobre ellas. El vaso de agua en la mesita de noche estaba a medias. Era como si hubiera existido hasta un segundo antes de que abrieran esa puerta, y luego simplemente hubiera dejado de hacerlo. Pero lo más inquietante fue que, en la oficina del aeropuerto, los documentos que le habían confiscado, su pasaporte y su licencia de conducir de Tauret, también se habían esfumado de la caja fuerte cerrada con llave. Sin forzar. Sin rastro de manipulación. Fue como si la realidad misma hubiera corregido un error, borrando cada rastro de su existencia en nuestro plano. Entonces, ¿qué explicación le damos a todo esto? A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías. Y ninguna es completamente satisfactoria. La más racional dice que fue un fraude sofisticado, un espía o agente de alguna potencia extranjera que usó documentos falsificados con una identidad completamente fabricada. Y que logró escapar gracias a cómplices dentro del hotel. Posible. Pero no explica la calidad de los documentos, ni la consistencia absoluta de su relato bajo interrogatorio, ni por qué alguien invertiría tanta elaboración en una identidad tan fácilmente verificable como falsa. La segunda teoría, y la más perturbadora, es la de los universos paralelos. La física cuántica, específicamente la interpretación de los muchos mundos propuesta por Hugh Everett en 1957, sugiere que cada decisión, cada evento, genera una bifurcación en la realidad creando universos alternos donde las cosas ocurrieron de otra manera. En uno de esos universos, quizás la pequeña región entre Francia y España tomó un camino histórico distinto. Quizás nunca se llamó Andorra. Quizás, durante 1000 años, se llamó Tauret. Y quizás, por una fractura imperceptible en el tejido de la realidad, un hombre que vivía perfectamente en su mundo apareció de repente en el nuestro, sin haber hecho nada para merecerlo. La tercera posibilidad es la más silenciosa de todas, que simplemente nunca lo sabremos.
Que este caso sea uno de esos nodos en la historia donde la explicación, si existe, está guardada en algún archivo clasificado o en la memoria de alguien que ya murió sin hablar. El gobierno japonés nunca confirmó oficialmente el incidente. No hay registros públicos. Solo los testimonios de quienes estuvieron allí, transmitidos de boca en boca, de libro en libro, hasta llegar a nosotros. Y lo más inquietante de todo es que el hombre de Tauret no está solo. A lo largo del siglo XX se han registrado casos que siguen exactamente el mismo patrón, personas que aparecen en lugares que no reconocen, con documentos de países que no existen. Completamente convencidas de que son ellas quienes tienen razón y el mundo quien se ha equivocado. En 2008, en el aeropuerto de Madrid, supuestamente apareció una mujer con un pasaporte de un país europeo que nadie podía identificar. En 1851, un hombre fue encontrado en Frankfurt hablando un idioma que ningún lingüista pudo clasificar jamás. ¿Coincidencias? ¿Leyendas? ¿O son las grietas del universo, pequeñas y momentáneas, por donde a veces se cuela a alguien que no debería estar aquí? ¿Fue el hombre de Tauret un viajero interdimensional? ¿Un habitante de un universo paralelo donde la historia tomó un rumbo diferente? ¿O simplemente una de las leyendas urbanas más fascinantes del siglo XX? Lo que sí es cierto es esto: en algún lugar, quizás en un universo donde los mapas se ven casi igual al nuestro pero no del todo, hay un hombre que llegó a casa después de un viaje de negocios a Tokio. Un hombre que nunca entendió por qué, durante unas horas, el mundo entero insistió en que su país no existía. Y que esa noche, al cerrar los ojos, simplemente, volvió. Porque a veces, la verdad no se encuentra en lo que podemos ver, sino en aquello que se desvanece ante nuestros ojos. ¿Crees en los universos paralelos? ¿Crees que hay versiones de nosotros mismos viviendo vidas ligeramente distintas en realidades que casi rozan la nuestra? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si este misterio te dejó con más preguntas que respuestas, ya sabes lo que tienes que hacer: suscríbete, activa la campanita, y prepárate, porque en este canal la realidad siempre tiene una puerta trasera.